La inteligencia siempre ha sido una espada de doble filo. Al mismo tiempo que es admirada, también es temida. Desde la antigua Grecia, filósofos como Sócrates incomodaron a la sociedad al cuestionar verdades absolutas. Él mismo pagó un alto precio por su inteligencia, la muerte por envenenamiento, acusado de corromper a la juventud y desafiar a los dioses de Atenas. Esto nos lleva a un punto crucial. ¿Por qué la inteligencia molesta tanto? Si el conocimiento tiene el poder de liberarnos, ¿por qué a menudo encontramos resistencia al expresar pensamientos profundos, innovadores y críticos? La respuesta está en el delicado equilibrio entre conformidad y ruptura. La sociedad opera dentro de normas establecidas, y quienes piensan más allá de ellas a menudo son vistos como una amenaza. La verdadera inteligencia no es solo la capacidad de almacenar información, sino la habilidad de cuestionar, analizar y ver más allá de lo obvio. Y es precisamente esto lo que molesta a aquellos que se sienten cómodos dentro de las normas. Pero hay una segunda capa en este dilema: la inteligencia emocional. Muchos genios de la historia sufrieron rechazo porque no supieron cómo navegar por las aguas turbulentas de las relaciones humanas. Es decir, no basta con ser inteligente, también hay que saber cómo usar esa inteligencia sin convertirse en un blanco. En este video profundizaremos en este fenómeno. Primero, con una historia inspiradora de un gran pensador que desafió su época y enfrentó las consecuencias. Luego, exploraremos 5 prácticas que pueden ayudarte a usar tu inteligencia a tu favor sin ser visto como una amenaza. Prepárate, porque este no es solo un video sobre inteligencia. Es sobre cómo transformar el conocimiento en poder sin perderte en el camino. La historia de la humanidad está marcada por individuos cuya inteligencia fue vista como una amenaza. Pensadores, científicos y filósofos que se atrevieron a desafiar las normas establecidas a menudo pagaron un alto precio por ver más allá de su tiempo. Entre todos ellos, un nombre se destaca como símbolo de la resistencia del pensamiento libre contra la intolerancia: Giordano Bruno. Bruno no era solo un erudito, era un visionario, alguien que no se conformaba con las respuestas prefabricadas de su época. En el siglo XVI, el mundo occidental aún estaba firmemente anclado en la visión aristotélica y cristiana de que la Tierra era el centro del universo y que todo a su alrededor existía para servir a la humanidad. Cuestionar esta idea no era solo una cuestión científica, sino un acto de rebeldía contra la estructura de poder de la época. Pero Bruno no se limitó a cuestionar. Se atrevió a proponer un nuevo paradigma. Defendió la teoría de que el universo era infinito, conteniendo innumerables sistemas solares y mundos habitados. Para él, Dios no podría estar limitado a una creación pequeña y finita, sino a la vastedad cósmica sin fronteras. Al principio podría parecer solo otra teoría astronómica, pero su visión iba mucho más allá. Bruno estaba, en la práctica, diciéndole al mundo que no era el centro de nada, que el ser humano era solo una pequeña parte de algo mucho mayor. Esta idea desafiaba no solo la ciencia oficial de la época, sino también la doctrina religiosa que sostenía las estructuras de poder de la Iglesia. Y como ocurre con muchos que se atreven a desafiar el status quo, fue considerado peligroso. No porque estuviera equivocado, sino porque su inteligencia era demasiado perturbadora para ser aceptada. Durante años, Bruno vagó por Europa, difundiendo sus ideas y atrayendo tanto admiradores como enemigos. Se hizo conocido no solo por sus teorías, sino por su espíritu indomable, su negativa a someterse a las autoridades intelectuales y religiosas de su tiempo. Pero la resistencia al nuevo tiene sus límites. En 1592 fue arrestado por la Inquisición y pasó 8 años encarcelado, siendo interrogado, torturado y presionado para renunciar a sus creencias. Pero Bruno se negó a negar la verdad que veía. En 1600 fue condenado a la hoguera por cargos de herejía. Se dice que, al escuchar su sentencia de muerte, respondió a los jueces con desprecio: tal vez ustedes sientan más miedo al pronunciar esta sentencia que yo al escucharla.
Y así, el 17 de febrero de 1600, Giordano Bruno fue quemado vivo en la Plaza Campo de Fiori, en Roma. Pero sus ideas no murieron con él. Siglos después, la ciencia demostró que tenía razón. La visión de un universo infinito, lleno de mundos desconocidos, hoy es aceptada como un hecho. Pero esta historia no se trata solo de Bruno. Se trata de todos nosotros, porque la resistencia a la inteligencia no quedó en el pasado. Si alguna vez has sentido que tu forma de pensar molestaba, si alguna vez notaste miradas incómodas al expresar una idea audaz, o si alguna vez enfrentaste resistencia simplemente por querer entender las cosas más profundamente, entonces has experimentado la misma dinámica que persiguió a Bruno y a tantos otros grandes pensadores a lo largo de la historia. La inteligencia puede ser un don, pero sin sabiduría para usarla puede convertirse en una maldición. ¿Cómo entonces navegar por un mundo que no siempre valora la inteligencia? ¿Cómo usar tu pensamiento crítico sin convertirte en un objetivo? Eso es exactamente lo que exploraremos a continuación, con 5 prácticas fundamentales para usar tu inteligencia a tu favor, sin ser rechazado por el entorno en el que vives. Ser inteligente es un regalo, pero no siempre es fácil cargar con él. Muchas personas altamente inteligentes acaban sintiéndose desplazadas, incomprendidas o incluso aisladas. La buena noticia es que existen formas estratégicas de usar la inteligencia sin generar conflictos innecesarios. Exploraremos 5 prácticas fundamentales que pueden transformar tu inteligencia en una ventaja social, en lugar de una barrera. Imagina a un joven brillante, llamado Rafael, que siempre fue el más inteligente de la clase. Desde niño, sus calificaciones eran impecables, sus respuestas siempre agudas, y su mente trabajaba demasiado rápido para seguir el ritmo de la escuela. Sin embargo, a medida que crecía, algo curioso sucedía. Cuanto más demostraba su inteligencia, más se alejaban las personas. En la universidad, Rafael se daba cuenta de que, al expresar sus opiniones con convicción, los compañeros ponían los ojos en blanco. Cuando corregía los errores ajenos, sentía el desconcierto crecer a su alrededor. Y, al intentar discutir temas complejos, notaba que pocos tenían un interés genuino. No entendía por qué, hasta que un profesor mayor, al notar su frustración, le dio un consejo que cambiaría todo. Rafael, la inteligencia sin inteligencia emocional es como un barco sin timón. Saber mucho no basta. Es necesario saber cuándo y cómo compartir tu conocimiento. El profesor lo animó a observar a las personas antes de hablar. Leer el ambiente, notar las señales sutiles, las expresiones faciales. ¿Las personas parecen interesadas o aburridas? El tono de la conversación. ¿Es un momento para un debate profundo o solo una charla casual? El nivel de receptividad. ¿Están abiertas a nuevas ideas o solo buscan confirmar lo que ya creen? Rafael comenzó a poner esto en práctica. Antes de interrumpir una conversación para corregir a alguien, esperaba a ver si realmente importaba. Antes de exponer una idea avanzada, evaluaba si las personas estaban listas para escucharla. El impacto fue inmediato. Las personas comenzaron a escuchar más lo que él decía. Su inteligencia, antes vista como arrogancia, pasó a ser percibida como algo valioso. Ese fue su primer aprendizaje. No basta con tener una mente brillante. Es necesario saber cómo y cuándo usarla. Había una vez, en un pequeño pueblo, un viejo sabio llamado Miguel. No tenía grandes riquezas ni un título académico impresionante, pero su capacidad para hacer pensar a las personas era legendaria. Jóvenes y adultos buscaban sus consejos, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque sus preguntas llevaban a las personas a descubrir las respuestas dentro de sí mismas. Un día, un joven llamado Lucas, conocido por su inteligencia aguda, buscó a Miguel con frustración. «Maestro, estoy cansado. Siempre que intento enseñar algo a las personas, se irritan. Intento mostrar cuando están equivocadas, pero se ofenden.
¿por qué nadie acepta la verdad cuando está delante de ellos? El viejo sabio sonrió y, en lugar de responder directamente, preguntó: Lucas, ¿qué sucede cuando empujas a alguien con fuerza? El joven extrañó la pregunta, pero respondió: bueno, la persona resiste, se defiende. Exactamente, dijo Miguel. Lo mismo pasa con la mente. Si intentas forzar una idea, la tendencia natural de las personas es resistirse. Pero, ¿y si en lugar de empujar tiras suavemente? Lucas frunció el ceño. ¿Cómo es eso? En lugar de decirle a alguien que está equivocado, haz preguntas. Lleva a la persona a reflexionar, a cuestionar sus propias creencias. Las mejores respuestas no son las que imponemos, sino las que ayudamos a los demás a descubrir por sí mismos. Desde ese día, Lucas cambió su enfoque. Cuando no estaba de acuerdo con alguien, en lugar de afirmar, esto está mal, preguntaba, ¿has considerado esta otra posibilidad? ¿Qué pasaría si fuera diferente a lo que piensas? Si esto fuera cierto, ¿cómo explicarías tal cosa? El resultado fue sorprendente. Las personas empezaron a escucharlo con más atención y curiosidad. En lugar de sentirse atacadas, se sentían desafiadas a pensar. Este principio, conocido como mayéutica, fue la misma técnica utilizada por Sócrates en la antigua Grecia. Él nunca daba respuestas directas, sino que guiaba a sus interlocutores al entendimiento a través de preguntas inteligentes. Al adoptar esta práctica, evitas confrontaciones innecesarias y transformas tu inteligencia en una herramienta de influencia y crecimiento colectivo, en lugar de un arma que causa resistencia y distanciamiento. En una ocasión, un renombrado físico fue invitado a dar una conferencia sobre conceptos avanzados de la mecánica cuántica a un grupo de empresarios. Confiado en su genialidad, entró al auditorio y comenzó a hablar con términos técnicos como superposición de estados, entrelazamiento cuántico y colapso de la función de onda. Minutos después, se dio cuenta de que las expresiones del público variaban entre confusión y aburrimiento. Algunos revisaban sus teléfonos, otros susurraban entre sí. El físico era brillante, pero nadie lo entendía. Fue entonces cuando un viejo profesor, sentado en el fondo de la sala, levantó la mano y dijo: «Querido, estás hablando en un idioma que nadie aquí entiende. Trata de explicarnos como si estuviéramos en la escuela primaria». El físico respiró hondo, pensó un instante y reformuló su enfoque. Imaginen que tienen un dado. Antes de lanzarlo puede caer en cualquier número, ¿verdad? En ese momento está en un estado de incertidumbre, como si estuviera en todas las caras al mismo tiempo. Pero cuando lo lanzan y miran el resultado, la incertidumbre desaparece. Esto es similar a lo que ocurre con las partículas cuánticas. De repente, el público comenzó a asentir positivamente. Estaban entendiendo. Esta historia ilustra un error común de las personas muy inteligentes. Creen que el conocimiento por sí solo es suficiente. Pero la verdad es que el conocimiento sin comunicación eficaz es como un tesoro encerrado en una caja fuerte sin llave. Muchos genios de la historia enfrentaron el mismo desafío. Nikola Tesla, por ejemplo, tenía ideas revolucionarias, pero su dificultad para comunicarlas al público hizo que Thomas Edison, que tenía menos conocimiento técnico, pero más habilidad de persuasión, se volviera más influyente. La lección aquí es clara. No es suficiente tener ideas brillantes. Necesitas saber cómo transmitirlas de forma que los demás las comprendan y se interesen. Algunas estrategias para lograr esto incluyen: usar metáforas y analogías. Convierte conceptos complejos en imágenes familiares. Adaptar el vocabulario. Habla el idioma de tu público evitando jerga innecesaria. Leer las reacciones de las personas. Si notas confusión, reformula la explicación. Las personas inteligentes no deben solo acumular conocimiento, sino también aprender a compartirlo de manera accesible y atractiva. Después de todo, ¿de qué sirve poseer un gran saber si nadie puede entenderlo? En una pequeña ciudad universitaria, un profesor de filosofía llamado Eduardo era conocido por su inteligencia aguda y vasto conocimiento.
Había estudiado las obras de los más grandes pensadores de la historia y podía argumentar sobre prácticamente cualquier tema. Sin embargo, su talento venía acompañado de un problema. Rara vez admitía que estaba equivocado. Sus alumnos lo admiraban, pero también sentían una cierta distancia. En los debates, Eduardo se aseguraba de ganar, y su tono siempre llevaba una certeza absoluta. Hasta que, un día, apareció un nuevo alumno en la sala, un anciano llamado Samuel, que, a pesar de su edad avanzada, decidió estudiar filosofía para expandir sus horizontes. En la primera clase, Eduardo expuso una teoría compleja sobre ética y moralidad, sosteniendo que ciertos principios eran universales e inmutables. Tras su explicación, Samuel levantó la mano y preguntó con calma: «Profesor, ¿y si las verdades universales que creemos hoy solo fueran peldaños hacia una comprensión más profunda en el futuro?» Eduardo frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso?» «Mire, hace siglos se creía que la Tierra era el centro del universo. Era un hecho indiscutible. Los estudiosos estaban completamente seguros de eso. Pero luego vino Copérnico y después Galileo, y nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. Si incluso las verdades absolutas del pasado se volvieron obsoletas, ¿quién garantiza que no estemos equivocados sobre muchas cosas hoy?» La sala quedó en silencio. Eduardo respiró profundo y por primera vez en mucho tiempo no respondió inmediatamente. Samuel continuó: «La verdadera inteligencia no está en ganar discusiones, sino en mantenerse siempre abierto a la posibilidad de estar equivocado. Como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada». Ese día, Eduardo reflexionó profundamente. Se dio cuenta de que, durante años, su deseo de tener siempre la razón lo había cegado ante algo fundamental. El aprendizaje continuo depende de la humildad intelectual. Desde ese momento comenzó a cambiar su enfoque. Empezó a escuchar más, a cuestionar sus propias certezas y a valorar la duda tanto como la certeza. Muchas personas extremadamente inteligentes caen en la trampa del orgullo intelectual. Creen que, por tener más conocimiento, siempre tienen la razón. Pero la historia nos enseña que incluso los más grandes genios se equivocaron. Newton revolucionó la física, pero también pasó años estudiando alquimia, creyendo que podría transformar metales en oro. Einstein resistió inicialmente la idea de la mecánica cuántica, llamándola absurda, hasta darse cuenta de que estaba ante uno de los mayores descubrimientos de la física. La lección es clara. La verdadera inteligencia no solo consiste en acumular conocimiento, sino en reconocer nuestras propias limitaciones. Practicar la humildad intelectual significa estar dispuesto a cambiar de opinión cuando surgen nuevas evidencias. Valorar el aprendizaje continuo en lugar de aferrarse a certezas rígidas. Ver el error no como un fracaso, sino como una oportunidad de crecimiento. Al final, como diría Nietzsche, las convicciones son más peligrosas para la verdad que las mentiras. Cuanto más abierto estés a la duda, más profundo será tu entendimiento. En una tarde soleada, en medio de las colinas de un pueblo remoto, un joven viajero llamado André encontró a un viejo monje sentado junto a un río. El anciano parecía tranquilo, observando el flujo del agua, como si cada gota contara una historia. André se acercó y preguntó: «Maestro, ¿por qué la gente odia cuando digo la verdad? Veo sus fallas, veo dónde están equivocadas y señalo sus errores. Pero en lugar de agradecer, se alejan o me atacan. ¿Por qué les resulta tan difícil aceptar la realidad?» El monje sonrió suavemente y señaló el río. «Mira esa agua, joven, es suave y aún así desgasta las piedras más duras. ¿Crees que sería sabio intentar cortar la roca con un golpe seco?» André frunció el ceño. «Claro que no. La piedra resistiría». Exactamente. Muchas verdades, cuando se arrojan sin consideración, son como golpes secos contra la roca. No convencen, solo generan resistencia. El joven se quedó pensativo. El monje continuó: «La verdadera sabiduría no está solo en saber la verdad,
sino en saber cuándo y cómo compartirla. Algunas personas no están preparadas para escucharla, otras necesitan descubrirla por sí mismas, y algunas verdades no necesitan ser dichas, porque su impacto puede ser más destructivo que constructivo. André respiró profundamente. Por primera vez se dio cuenta de que tal vez estaba más preocupado por demostrar que tenía razón que por realmente ayudar a las personas a crecer. En la sociedad, las personas inteligentes a menudo enfrentan el dilema de cuándo hablar y cuándo callar. Algunas verdades pueden traer claridad y progreso, mientras que otras pueden generar conflictos innecesarios. Como dijo Baltasar Gracián, filósofo español, la sabiduría consiste en saber cuándo hablar y cuándo callar. Si deseas que tu inteligencia sea bien recibida, considera estas estrategias. Evalúa el momento. Hay un tiempo para todo. A veces una verdad dicha demasiado pronto puede ser rechazada, mientras que dicha en el momento adecuado puede transformar vidas. Pregúntate, ¿realmente ayuda? Decir la verdad solo para mostrar que tienes razón puede alimentar el ego, pero no necesariamente contribuir al crecimiento de nadie. Adapta el enfoque. Algunas verdades se asimilan mejor cuando se presentan con empatía en lugar de rigidez. Mahatma Gandhi, al liderar la lucha por la independencia de la India, comprendió profundamente esta lección. Sabía que no siempre la verdad tenía que ser dicha de manera dura. Muchas veces, la resistencia pasiva y la paciencia eran más efectivas que el enfrentamiento directo. A lo largo de la vida te darás cuenta de que la inteligencia no es solo un conjunto de hechos y razonamientos lógicos, sino también la capacidad de leer el ambiente, entender a las personas y actuar estratégicamente. Como el monje enseñó a André, la sabiduría está en dejar que la verdad fluya como un río, y no tratar de romper las rocas con fuerza bruta. Ser inteligente no tiene que ser una carga. Cuando se usa estratégicamente, la inteligencia se convierte en un diferenciador poderoso, abriendo puertas y generando oportunidades. Estas 5 prácticas no sirven para disminuir tu brillo, sino para garantizar que tu luz se vea sin ofuscar a los demás. En el próximo capítulo ataremos todas estas ideas y reflexionaremos sobre cómo usar la inteligencia para crecer y evolucionar sin ser un outsider en la sociedad. Una vez, un joven estudiante fue a visitar a un sabio maestro que vivía aislado en las montañas. Quería entender por qué, a pesar de su inteligencia y conocimiento, las personas a menudo lo rechazaban, lo criticaban o simplemente lo evitaban. El maestro escuchó atentamente y después de un breve silencio sirvió una taza de té al joven. Sin embargo, en lugar de parar cuando la taza estaba llena, siguió vertiendo el líquido hasta que rebalsó. El joven se apartó, sorprendido. «Maestro, ¿qué está haciendo? El té se está derramando». El viejo sonrió y respondió: «Así como esta taza, un corazón y una mente ya llenos de certezas no pueden recibir nada más. Si deseas ser verdaderamente sabio, debes aprender a vaciarte». Esta metáfora resume el verdadero poder de la inteligencia. No está en la acumulación de conocimiento puro, sino en la forma en que se aplica. Los 5 principios que discutimos a lo largo de este guión revelan que la inteligencia solo se convierte en un verdadero regalo cuando se equilibra con empatía, comunicación y sabiduría. Comprende que ser diferente genera resistencia, pero eso no significa que debas esconderte. Solo elige tus momentos de exposición estratégicamente. Aprende a leer las dinámicas sociales. La genialidad sin habilidad social puede llevar al aislamiento, pero la combinación de ambas puede generar influencia y respeto. Adapta tu lenguaje a tu audiencia. La verdadera genialidad está en hacer lo complejo accesible y no en impresionar con jerga. Cultiva la humildad intelectual. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de que hay un infinito por descubrir. Sabe elegir tus batallas. No toda verdad necesita ser dicha y no toda discusión necesita ser ganada. A lo largo de la historia, los grandes pensadores no fueron solo los que sabían mucho, sino los que sabían cómo transformar ese conocimiento en algo significativo para los demás. Sócrates, Da Vinci, Tesla, Jung y muchos otros comprendieron
que la inteligencia sin propósito y conexión humana puede convertirse en una prisión, en lugar de una liberación. Al final, la inteligencia no debe ser una carga, sino un instrumento de transformación, tanto para el mundo como para nosotros mismos.